Lección 3 para el 16 de enero del 2021. El título de la lección suena muy interesante y dice: cuando tu mundo se cae a pedazos. Es un título en el cual debemos pensar sobre nuestros problemas, dificultades, tentaciones, pecados que cometemos, porque todos cometemos pecados. El título pudo también haberse llamado cuando tu mundo se cae a pedazos, recurre a Dios, ¿no? Pero yo creo que primero debería ser, recurre a Dios para que tu mundo no se caiga a pedazos. Recuerdo un título que había visto una vez en una placa de una camioneta y decía así, de la siguiente manera: cuando todo lo demás falle, lee las instrucciones. Pero primero lee las instrucciones para que todo lo demás no falle. Y es lo que hacemos nosotros cuando compramos algún instrumento, ¿no? Siempre lo ocupamos y no leemos las instrucciones. ¿Y cuáles son las instrucciones? Es la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios para que tu mundo no caiga a pedazos. O lee la palabra de Dios para que todo lo demás no falle. Bienvenidos a la lección número 3. Imagínate la situación. Eres un reino débil. Dos reinos se coaligan para declararte la guerra. Cada uno de ellos por separado es más fuerte que tú. ¿Qué debemos hacer ahora? El mundo del rey Acaz se caía en pedazos. Necesitaba un aliado poderoso que le sacase de esta situación peligrosa. Pero ¿en quién debemos confiar cuando todo lo demás falle? ¿O cuando el mundo se cae a pedazos? ¿A quién debemos recurrir? Así es, debemos recurrir a Dios, nada más, y a Dios. Isaías 7:2 dice: y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Los tiempos no eran buenos para el reino de Judá. Edom y los filisteos le causaron dificultades. Y los reyes de Israel y de Siria se aliaron. Para derrocar a Acaz y colocar en su lugar un rey títere, el hijo de Tabel. La razón de esta invasión era la de fortalecerse ante el auge militar de Siria, que bajo el reinado de Tiglat-Pileser III comenzaba a ser una importante amenaza. Por su parte, el impío rey Acaz buscó la ayuda a Siria. Aunque parecía una buena idea, a la larga se volvió contra él. Debemos recurrir a Dios en tiempos peligrosos, no hacer alianzas con reinos paganos, con reinos que no adoran a Dios. Así nosotros también debemos hacer alianzas, debemos pedir ayuda a Dios. Confía en Dios y Él hará. El Señor no nos abandona. El Señor es un Dios de amor. Es un Dios en quien podemos confiar. No debemos recurrir al sacerdote, al papa. Podemos pedir ayuda a algún hermano de confianza, un hermano consagrado, a un pastor, pero no podemos
ir a ellos sin antes ir a Jesús en oración. Creer para permanecer. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Isaías 7:9. Ahora debemos hacernos esta pregunta. ¿Por qué permitió Dios que Judá enfrentase tantas dificultades? También a nosotros, ¿por qué nosotros debemos también soportar? O por qué a veces nos preguntamos, ¿por qué permite Dios que pase tantos problemas? Hay veces que esos problemas nosotros los buscamos, que son consecuencias de nuestras decisiones. Acaz fue el primer rey de Judá que llevó su impiedad al extremo de sacrificar a sus propios hijos a los ídolos. Imagínense qué tremendo pecado, ¿no? Sacrificar a tus propios hijos a los ídolos. Yo creo que nadie haría eso, ¿no? Acaz se volvió un rey pagano, hizo lo malo delante de Dios. Y Dios permitió estas dificultades para intentar volver al rey de su locura desenfrenada. Isaías tomó a su hijo Sear y se presentó ante Acaz para llevarle un mensaje de esperanza y rogarle que confiara en el poder de Dios. Pedir señal. Isaías 7:11-12. Pide que el Señor, tu Dios, te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió: no pondré a prueba al Señor, ni le pediré nada. Dios puso todo su poder a disposición de un ser humano impío. Pídeme lo que quieras. Dios estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de hacer nacer la fe en el corazón de Acaz y que éste se volviese a él. La pregunta es, ¿qué le pedirías a Dios si Él te dijera, pídeme lo que quieras? Es una pregunta para reflexionar. Pero Acaz no quiso que Dios le ayudase. Cerró totalmente la puerta de su corazón para no dejar entrar la fe. Así nos pasa de vez en cuando, o por la naturaleza humana que es nada más de tendencia al mal, cerramos la puerta a Dios. Y ante este rechazo, Isaías dejó de hablar a Acaz de tu Dios y le reprochó que hubiese molestado a mi Dios. Aunque el rey de Judá rechazó a Dios, Dios no rechazó a su pueblo. Quiero decirte que a pesar de que tú rechaces a Dios, que tú no sigas a Dios, Dios te sigue amando. Porque su amor no depende de lo que tú hagas o no hagas, lo que eres o no eres. El amor de Dios es incondicional. Lo que Dios no ama es el pecado, la vida que llevas, pero te ama a ti. Porque si no te hubiera amado, o si no me hubiera amado, no hubiera venido a salvarnos del pecado, a morir en la cruz del Calvario. La señal, una virgen y un niño. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dios mismo decide elegir la señal. En 2 años, los 2 reyes enemigos dejarán de existir. Dado que la palabra virgen usada aquí no implica virginidad sexual, sino juventud, el cumplimiento inmediato y futuro es claro. La madre, esposa de Isaías, la madre, en el futuro era María. El hijo inmediato de Isaías fue Maher Salal Hasbaz, y el hijo futuro pues es Jesús. Esa es la señal. Una virgen y un niño. Jesús fue el cumplimiento de esa señal. Jesús nació para morir por nosotros, para darnos una esperanza y vida eterna. A todos aquellos que creen en Él,
Emmanuel, Dios con nosotros. Ese fue el nombre que le dieron a Jesús. Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros para que viéramos la gloria de Dios. Se humilló hasta lo sumo. Es por eso de ahí el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios estuvo aquí con nosotros. Habitó, vivió, fue uno como nosotros. Se hizo pecado, mas no cometió pecado. Cargó las culpas. Tuvo hambre, tuvo sed, se cansó. Tenía que dormir. Lloró. Fue un hombre humano, pero con divinidad. El nombre Emmanuel era un nombre distintivo dado por Dios como señal para testificar del propósito divino con respecto a Judá en ese tiempo. La señal de Emmanuel testificaría de la presencia de Dios en medio de su pueblo para guiar, proteger y bendecir. Más allá de su cumplimiento inmediato o futuro, esta es una profecía universal. Dios está con nosotros, aun cuando tengamos que pasar por situaciones difíciles. Dios estuvo físicamente aquí en la tierra y habitó entre nosotros. Por eso se llamó Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios se fue al cielo, pero aún Dios está con nosotros a través de su Espíritu Santo. No lo vemos, pero debemos creerlo, porque con la fe sabemos que Él está aquí a través de su Espíritu Santo. Y está hoy tan dispuesto a acompañarnos como cuando acompañó a Jacob en su angustia o cuando paseó por el fuego junto a los 3 jóvenes hebreos. Recuerda, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí está la palabra, ahí está la promesa de Dios, Dios con nosotros, Emmanuel. Cuando tu mundo se cae de pedazos, recuerda que Dios está contigo. Dios te ama a pesar de todo, pero no ama el pecado que cometemos. Dios quiere que enderecemos nuestro camino y nos volvamos a Él. Él quiere salvarnos del pecado y darnos vida eterna. Debemos abandonar el pecado para que Dios nos transforme y cambie nuestro carácter. Para que cuando Él venga, diga: Dios, bienvenido al reino de los cielos. Y seamos felices con Él eternamente. Que el Señor te bendiga.